lucha por profundizar el tránsito al socialismo. Porque si no, cada vez más vamos a ver episodios de este tipo. Ahora, ¿qué tipo de socialismo? Las experiencias, nosotros venimos de recuperar con un gran mérito de la Revolución Bolivariana, venimos a recuperar por lo menos el nombre de la lucha por el socialismo, porque hay que recordar, nunca está de más recordar, que la implosión de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, lo que significó eso, desató una ofensiva ideológica del imperialismo y del capital que se instaló en la conciencia de miles de millones de personas en el mundo. Es decir, hubo una década o más en la que no se podía ni hablar de socialismo. Es decir, el socialismo se había convertido en una pieza de museo. El museo de los sueños del género humano tenía una pieza ahí que era la solución socialista para los problemas de la humanidad. Y el capitalismo se había apropiado de eso y había decretado el final de la historia. Es decir, no hay que tener ninguna expectativa de desarrollo, de progreso, de mejoría. Esto es lo que hay y esto es lo que va a haber por siempre. Esa etapa cambió. Esa etapa cambió. Empezó a dar pasos con la rebelión en América Latina y se está consolidando a partir de esta crisis. Y hay una nueva etapa donde lo que es mala palabra, a pesar de toda la campaña de los medios y todo, para los trabajadores y trabajadoras, para los movimientos de masa, lo que es mala palabra es el capitalismo. Ese no es un cambio menor, porque se ha abierto de nuevo la expectativa, la esperanza, la ilusión para poder luchar por eso, por un cambio de verdad en búsqueda del reino de la libertad. Entonces, ese es el gran desafío. Recuperar, reflexionar sobre los errores que se cometieron para no cometer eso. Seguramente se cometerán nuevos. El problema es no cometer los mismos errores que llevaron a la bancarrota de esas experiencias. Entonces hay algunos puntos que son fundamentales para tratar de entender por qué se desmoronó el experimento del socialismo llamado real. El primero es de carácter, si se quiere, ideológico. El experimento fundamentalmente a partir de la consolidación de Stalin como dirigente del proceso, el experimento de la construcción de ese socialismo se asentaba fundamentalmente en la superación del capitalismo en una batalla de un país contra el desarrollo imperialista. Es decir, vamos a demostrar lo que subyacía en toda esa ideología era, vamos a demostrar que el socialismo es superior construyéndolo en la Unión Soviética. Y entonces, luego, por emulación, por ejemplo, se demostrará que es más económico, entre comillas, construir el socialismo que seguir soportando el imperialismo. Bueno, eso hizo que se tomaran medidas políticas prácticas. Después, como condición para el acuerdo, luego de la Segunda Guerra Mundial, se desmontó la Tercera Internacional. Stalin toma la decisión de liquidar la Tercera Internacional, que era la que agrupaba a los partidos revolucionarios en el mundo. Desaparece esa organización. Se instala la ideología de que todos los trabajadores del mundo, el esfuerzo supremo que tenían que hacer era para que la Unión Soviética lograra ese desarrollo que superara al imperialismo. Y incluso la carrera nuclear, la carrera espacial, la primera nave puesta, el primer astronauta puesto en órbita fuera de la atmósfera terrestre, que lo puso la Unión Soviética. Es decir, había una carrera en la realidad para demostrar eso. Ese concepto, esa idea se derrumbó, porque no se puede. Es decir, el capitalismo es un sistema global. Y un país aislado, que tiene que inevitablemente mantener relaciones de tipo comercial, cultural y demás con el resto de los países del mundo, no puede desarrollar, y sobre todo un país que viene de un atraso grande, no puede desarrollar
un modelo de sociedad nueva encerrado en sus propias fronteras nacionales, porque también, siguiendo a Meszaros, hay que decir que las fronteras nacionales ya son el chaleco para el desarrollo. Se han convertido en una... en mi país se dice eso, chaleco, pero no sé cómo sería la palabra exacta aquí, pero en una especie de jaula para poder desarrollar las fuerzas productivas de ese país y para poder aspirar a que llegue a un nivel superior de desarrollo cultural, incluso cultural en todo sentido, ¿no? En el sentido también del conocimiento humano, para poder transformar la naturaleza y para poder vivir, alcanzar ese reino de la libertad. Entonces, la ilusión de la construcción del socialismo en un país aislado del desarrollo del resto va provocando que se vaya muriendo por dentro la misma posibilidad. Y entonces se tienen que tomar medidas, como por ejemplo en un momento fue que lo convierten en capitalismo de Estado. ¿Sí? Que lo van convirtiendo a ese modelo en un modelo de capitalismo de Estado. Y aquí es donde se desprende otro gran drama de ese proceso, la centralización burocrática del plan de desarrollo, o sea, de ese capitalismo de Estado, esa centralización que todo pasaba por... todo el plan era finalmente decidido y definido por una comisión central. En un país de 240, 300 millones de personas, se definía en una comisión central cuántos pares de zapatos había que fabricar. Ahora, el resultado práctico de eso fue que efectivamente se fabricaban los pares de zapatos, pero al ser burocrática la centralización esa, resultaba que la absoluta mayoría de los pares de zapatos que se fabricaban eran del mismo número. Entonces había una producción, eso está documentado, digamos, no es un cuento, está documentado. Había una producción de suficiente cantidad de pares de zapatos para toda la población, pero había gente que no tenía cómo conseguir pares de zapatos, porque esa planificación centralizada burocrática, sin tomar en cuenta la opinión de las comunidades, sin consultarlas, sin que haya participación, impedía que se supiera con claridad en realidad cuántos había que hacer del número 38, cuántos del número 42, cuántos del número 12 para los niños. Entonces, bueno, sí, había que cumplir con el plan, porque si no podía ser hasta castigado el funcionario del plan. Pero el cumplimiento con el plan llevaba a que fuera inútil, un esfuerzo enorme económico que se desperdiciaba. Hay un caso famoso que es la producción de telas. Entonces había que cumplir el plan. Entonces había que cumplir el plan de producción de tela para la producción de vestimenta. Y se sobrepasaba el plan. Los datos indicaban, los datos que llegaban a la comisión central del plan indicaban que se había sobrepasado. Ahora, se había producido tela más angosta de la necesaria. Entonces, en vez de que la bobina de tela tuviera 1,20 m, que era la que había que producir, se estaba produciendo de 60 centímetros, por lo tanto no servía. Entonces, esas cosas de la necesidad con un mecanismo burocrático de cumplir el plan, de llegar a la meta, llevaba a que se provocaran deformaciones que hacían que un esfuerzo enorme se perdiera. El problema de las faltas de libertades. Ahora, esto no se podía debatir. Esto no se podía debatir, no había... Gobierno bolivariano.